Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a analizar, a conversar sobre la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y nuestra invitada de hoy es la doctora Paula Gaviria Betancourt, abogada, especialista en periodismo, con posgrado en opinión pública y marketing político. Es la directora de la Fundación Compás, miembro del panel de alto nivel sobre desplazamiento de Naciones Unidas y bueno, de muchos otros espacios. Paula también fue directora de la Unidad de Restitución de Tierras y de Víctimas. Creo que fue la primera directora, puede que esté equivocado, Paula me clarifica. Así que bienvenida, doctora Paula Gaviria, a el programa de La Paz en Foco. Muchas gracias, Alejo, al programa por invitarme y efectivamente sí, fui la primera directora de la Unidad para las Víctimas. Bueno, agradeciéndole la presencia en el programa, podemos empezar diciendo a la audiencia que nos escucha qué es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuáles son sus objetivos y cómo se ha venido implementando. Sí, la Ley 1448 del 2011 y los decretos ley que se desarrollaron a la par que la ley constituyen el estatuto más importante de protección, prevención y atención a las víctimas del conflicto en Colombia. El propósito de este marco normativo es el reconocimiento, la dignificación, la satisfacción de los derechos de las víctimas, su atención, su reparación, el desarrollo de medidas para la prevención de las afectaciones y el desarrollo de todo un marco institucional, de unas medidas para el cumplimiento y garantía de los derechos de las víctimas desde la dimensión de sus afectaciones individuales, pero también de sus afectaciones colectivas. Es un marco que además trae un programa doméstico de reparaciones y por eso tiene también una vigencia limitada de 10 años. Fue una ley expedida en el 2011 con vigencia hasta el 2021 y que el año pasado fue prorrogada por el Congreso por 10 años más hasta el 2031. ¿Cuál ha sido el alcance de la ruta de atención Ya. y reparación integral y restitución efectiva de derechos a las víctimas? Listo. Entonces, lo primero es que este marco normativo se desarrolla sobre la ruta anterior existente para las víctimas, que era la desarrollada a partir de la ley 387 del 97, la ley de atención a los desplazados, y todo el marco también de interpretación y de órdenes de la Corte Constitucional de seguimiento a esta política, la sentencia T025 del 2004, los marcos internacionales obviamente de protección, los principios internacionales de derechos de las víctimas, justicia transicional, el antecedente de justicia y paz, en fin, unos antecedentes también de atención a víctimas y de justicia transicional, buscando mejorar, llenar los vacíos de estas legislaciones anteriores. Entonces, lo primero que sucede es el diseño institucional y, como tú preguntas, el diseño de esas rutas de atención. Lo primero que se hace es un COMPES de financiación por 10 años y un Plan Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas también por 10 años, que es el que define las metas, los compromisos de cada entidad y el cumplimiento para el goce efectivo de los derechos. Entonces, esos son como los marcos en los que se tiene que mover la política y para eso entonces la unidad como rectora de la política y coordinadora de lo que se llama el SNARIF, el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, diseña estas rutas de atención a las víctimas. Yo diría
em, que fue un esfuerzo gigante del Estado colombiano, la primera vez que asume con tanta ambición su compromiso con las víctimas y con esta deuda histórica de lo que ha sido la afectación a tantos colombianos y colombianas por el impacto del conflicto. Y ahí, pues las rutas de atención, de reparación, de prevención, de asistencia, de todo el tema humanitario, de todo el tema de satisfacción de derechos, de restitución de tierras, pues tienen unos desarrollos que yo diría son importantes, no sin dificultades. Y creo que en el punto que tú planteas de los decretos ley, que son los étnicos, que fueron además producto de un amplio consenso, unas discusiones importantes, al igual que la ley de víctimas, podría decirse que son los que tienen un rezago mayor en cuanto a satisfacción de derechos. Ahí hay bastantes brechas entre la norma, las normas y lo que efectivamente hoy es la satisfacción de derechos de las víctimas que pertenecen a algún grupo étnico. Muchas gracias, Paula. Es importante lo siguiente, que ya lo has dicho implícitamente, y es que esta ley de víctimas y restitución de tierras es previa a los acuerdos de La Habana, porque algunos podrían pensar que eso es derivado de los acuerdos. No, eso fue previo, fue una decisión del Estado colombiano y eso es muy importante porque ya hablaremos, eso plantea unos desafíos y unos retos importantes. Yo pensaría que es útil para nuestros televidentes comentarles cuáles han sido o cuáles son en general los desafíos más importantes en materia de prevención, protección, atención y garantías de no repetición, sobre todo en los contextos de violencia que desafortunadamente están siempre presentes en nuestros territorios hasta hoy día. Sí, importante la aclaración y chévere que ahorita habláramos un poquito más de esa relación entre la ley de víctimas y el acuerdo final, que claramente es previa la ley de víctimas a esta decisión de poner fin al conflicto con las FARC. Em, Hay una premisa, diría yo, para que todas esas otras medidas de prevención, protección, atención, asistencia, reparación funcionen bien y es ese rol que se le da a la Unidad para las Víctimas de coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación. La idea con esta política era que se integraran en su cumplimiento la mayor cantidad de entidades del Estado a nivel nacional y a nivel territorial, porque las víctimas no solamente son, primero son ciudadanas que tienen unos derechos, pero no solamente son sujetas de una respuesta humanitaria o de una respuesta en cuanto a una compensación económica o a una tierra que se tiene que restituir. Hay una serie de garantías, de una mirada integral frente a su integración nuevamente a la sociedad y obviamente su protección y su seguridad. Entonces, hay un primer desafío en cuanto a esa coordinación por parte de la Unidad para las Víctimas, por parte de el jefe de Estado, porque la idea es que esta política tenga una voluntad política permanente en cabeza de un comité ejecutivo que lidera el presidente de la República, y ahí hay una serie de desafíos porque ese liderazgo tendría que ser mucho más decidido, si se quiere, para que eso baje a los ministerios, las instituciones, las alcaldías, más de 45 entidades a nivel nacional que están integradas y todas las entidades territoriales, que a través de este Plan Nacional de Atención y Reparación, de los subcomités además que están dentro de este sistema, y a nivel territorial de los planes de acción territorial, de los comités de justicia transicional, pues tienen que coordinarse para que esa atención sea prestada de manera correcta. Ahí obviamente hay desafíos gigantes en aquello que, como tú planteas de primeras, es la esencia y es la seguridad, la protección, lo que se llama además la no repetición.
La Unidad para las Víctimas tiene un rol en materia de prevención a través de unos planes de contingencia que tiene que desarrollar con las alcaldías, pero es el Ministerio del Interior el rector de la política de prevención a través de un decreto que se expidió en el 2018 que debe garantizar a través de los diferentes instituciones y coordinación interinstitucional la garantía de los derechos. En cuanto a lo humanitario, claramente la unidad tiene unos roles que se complementan con las entidades territoriales y ahí hay unos desafíos muy grandes por el incremento en algunas zonas del país de los desplazamientos, de los confinamientos. Eh, el primer, y esto no lo sabe mucha gente, eh, el primer, la entidad, el primer acudiente en materia humanitaria para las víctimas es la Unidad para las Víctimas. Y esto lo hace muy bien. Sin embargo, se ha visto desbordada el último año en algunas zonas del país por las situaciones de violencia exacerbada en algunas zonas. Obviamente en otras, gracias al acuerdo de paz, el trabajo de la unidad se ha podido concentrar en satisfacer esos derechos más a la reparación, se han podido promover más retornos, que eso es una parte de la política muy importante, se han podido promover también la restitución de tierras de una manera más integral y segura. Pero yo diría, haría el énfasis, Alejo, en esa coordinación. Esta política está pensada para ser una política eh, altísimamente coordinada por todas las entidades del Estado para que sea efectiva. Por eso justamente, Paula, es interesante que contemos a nuestros televidentes mm, cómo fue el proceso de articulación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas con la infraestructura institucional que creó el Acuerdo de La Habana eh, y que conocemos como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que conforman estas instituciones, la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y demás. ¿Qué, qué nos puedes ilustrar sobre eso, Paula? Sí, mira, Alejo, lo que tú decías en una pregunta anterior, que la ley de víctimas es anterior al acuerdo de paz, y esto no es menor, porque el Estado colombiano asumió su responsabilidad con esta deuda histórica antes inclusive de que pues, los colombianos supiéramos que se estaba negociando en su fase secreta un posible acuerdo de paz con las FARC. La ley de víctimas es del 2011 y en Colombia pues supimos que se estaba negociando un acuerdo en el 2012, a mediados del 2012, en fin. Entonces, esta ley se pensó antes y sentó unas bases para que el Estado empezara a ponerse al día con esa deuda histórica y moral, y fue una especie de también cuota inicial en esa negociación. Yo como directora de la Unidad para las Víctimas tuve que hacer una presentación ante la mesa de conversaciones de lo que era la apuesta de la ley de víctimas, y un poco el análisis fue en ese entorno de negociación del acuerdo, ¿qué es aquello que con un acuerdo final de paz podría hacerse mejor en cuanto a la política de víctimas? ¿Qué complementariedades, qué necesidades de fortalecimiento tendría esa ley? Y así fue negociada esa parte del acuerdo, que es la parte de medidas de reparación para la convivencia en ese punto quinto del acuerdo final de paz. Y ahí entonces, ¿qué hay? Hay un tema importantísimo que es el tema de los reconocimientos, ¿sí? Que es la base del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, porque la ley de víctimas, si bien era parte de lo que promovimos desde la política, pues el Estado, al tener la misma ley, pero en los diferentes actos de dignificación reconocía responsabilidades, pues el tema de que todos los actores del conflicto reconocieran
para las víctimas era muy importante y eso quedó ahí en esa parte. Pero también la posibilidad de adelantar medidas de reparación, el tema del desminado, el tema de la reintegración, del restablecimiento de derechos de los niños que estuvieron en las FARC, en fin, diferentes medidas que se podían adelantar y el fortalecimiento de medidas, por ejemplo, de reparación colectiva vía los programas de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET. ¿Cómo se integra para todo este número de hogares desplazados, de familias desplazadas, el tema de la apuesta por un desarrollo territorial diferente, con enfoque reparador, se pensó y está en el acuerdo, que son estos PEDETs? La oportunidad que hay para dedicarnos a sanar las heridas, por ejemplo, el rol que cumple una comisión para el esclarecimiento de la verdad eh, en ese reconocimiento social de lo que nos pasó como sociedad, de lo que fallamos como sociedad, para empezar también a sanar como sociedad, pero también la posibilidad de trabajar mucho más en el tema de la salud mental, de las emociones de la gente también, era parte y es parte de lo que está en el acuerdo, el tema de cómo fortalecer los retornos, por ejemplo, de las personas que tuvieron que salir del país, de los exiliados, de las víctimas en el exterior, en fin, una serie de medidas adicionales, si se quiere, a las que ya traía la ley de víctimas, que solo son posibles en un escenario de fin del conflicto y con un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y ahí es muy importante porque la Corte Constitucional en las diferentes decisiones que desarrollan el marco de regulación y de vigencia del sistema integral, de la Jurisdicción Especial para la Paz, define que la política de víctimas es el componente de reparación del sistema. Es decir, entiende que esa integralidad del sistema está compuesta también por la política de víctimas. Es decir, el sistema integral no solamente son la unidad para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, también es la unidad para las víctimas y el Sistema Nacional de Atención y Reparación. Y por eso, desafortunadamente, hasta hace muy poco, pienso que eso se debió haber empezado a hablar hace mucho más, se habla de un sistema de paz, en donde claramente está la unidad para las víctimas y en donde esperamos que en el desarrollo que sigue de la Jurisdicción Especial para la Paz se integre mucho más el trabajo de la unidad. La unidad y la política de víctimas pueden ser un soporte muy importante para las decisiones en justicia que empiezan a salir de la Jurisdicción Especial para la Paz y obviamente para la diseminación, la apropiación del informe que está próximo a salir de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y un apoyo fundamental al trabajo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Evidentemente uno podría entender que, en su momento, cuando se expidió la ley de víctimas y restitución de tierras, digamos, se quedó corta en la temporalidad cuando se establecieron 10 años, pero era entendible que se estaba empezando a andar un camino. Creo que el hecho de que se hubiera prorrogado por otros 10 años era absolutamente indispensable y afortunadamente se hizo, pero uno podría pensar que quizás aún esos 10 años van a ser cortos, porque si hay una unidad administrativa que va a tener y debe tener una vigencia larga, es la unidad de víctimas, porque lo que tiene que ver con las víctimas es algo que no es un tema de corta duración. ¿Cómo analizas eso, Paula? Alejo, me haces recordar varios momentos. Uno, el momento en el Congreso cuando se discutió esa temporalidad. Se habló de 20 años, se habló de 5, se habló de 10, se habló de 15, y el Congreso decidió que un marco razonable temporal eran 10 años, ¿sí? Eh,
cuando nos sentamos, la segunda recuerdo que viene a mi cabeza es cuando nos sentamos en ese diseño inicial de programar los gastos, ¿no? La ley decía que había que hacer una planeación financiera para ser responsable con lo que se iba a ejecutar y lo que estábamos pues prometiendo a las víctimas. Y entonces cuando nos sentamos a hacer ese plan de financiación, teníamos un número de víctimas, teníamos unos datos que nos había arrojado el registro anterior de desplazados, algunas otras cifras que estaban por allí, y el número estaba alrededor de los 4 millones máximo, ¿sí? Ahí se hicieron unas proyecciones, eh, pero claramente nunca se pensó que había una proyección, pues, que hoy podríamos tener 9 millones de personas víctimas del conflicto. Entonces, los números desbordaron los cálculos y claramente ahí nos dimos cuenta cuando se empezó el trabajo del registro y la diseminación, que empezamos a ver que la gente empezó a tener confianza y a acercarse a las personerías a declarar, pues ahí vimos que había un desbordamiento, el conflicto ahí no había parado, en fin. La decisión entonces, en su momento, de la sentencia de la Corte Constitucional en el 2019, que acepta una demanda que habla sobre su prórroga y dice, listo, sí, acá hay una serie de factores que hacen que esta ley haya que prorrogarla, es sumamente importante porque de alguna manera presiona al Congreso, pero además plantea que en esa prórroga las condiciones cambiaron porque ahora existe el acuerdo final de paz y que debe integrarse ese acuerdo, esa política de víctimas al acuerdo final de paz, como acabamos de hablar en la pregunta anterior, y le dice al Congreso que haga la tarea. En esa discusión en el Congreso participé por un trabajo que estábamos apoyando a la Procuraduría y desafortunadamente por temas políticos la decisión fue el riesgo a que la ley fuera tocada y que se generaran algunas decisiones regresivas, que además la Corte había dicho que cualquier prórroga tenía que ser progresiva en cuanto a garantía de derechos. El Congreso decidió un artículo pequeño que decía prorróguese por 10 años más hasta 2031. La Unidad para las Víctimas en sus intervenciones en ese momento inclusive propuso que fueran 15 años más para que estuviera totalmente armonizado con la temporalidad del acuerdo, de la implementación del acuerdo final. El Congreso decidió que 10. A todas luces, lo que ya se ha visto en términos fiscales, presupuestales, de cálculos para llegar a satisfacer los derechos de todas las víctimas, 10 años más sigue siendo desafortunadamente insuficiente. Sin embargo, lo que hablábamos antes en cuanto a coordinación, las posibilidades que da el acuerdo final, si se hace un esfuerzo mayor, si se toma la decisión política de que es fundamental resarcir los derechos, garantizar la satisfacción de las víctimas, eh, pues los tiempos inclusive creo que no alcanzan, pero podrían ser más razonables. Pero creo que hasta hay que meterle pues mucha más voluntad política, Alejo, para que el universo de víctimas a atender, que claramente no son los 9 millones, estamos hablando de personas, digamos, vivas, que están registradas y se tiene contacto de ellas para atender de aproximadamente 7 millones. Igual sigue siendo un número pues demasiado alto de personas a atender. Paula, como estamos en periodo electoral y estamos cerca a elegir un nuevo gobierno, ya sea en primera o segunda vuelta, seguramente más en segunda vuelta, con tu experiencia, ¿qué sugerencias podría uno darle al nuevo gobierno, independiente de quien sea, en materia de fortalecimiento de la unidad de víctimas como la entidad que garantice la atención, reparación integral y restitución efectiva de los derechos
de las víctimas, así como la restitución de tierras? Mi recomendación sería, uno, que esta política fuera prioritaria para el nuevo gobierno. Es un porcentaje de la población del 20%, es un número importante de colombianos y colombianas y no cualquier número, pues porque son personas que han sufrido demasiado y por mucho tiempo eh, el impacto del conflicto, pero también el olvido del Estado y la indiferencia de la sociedad. Entonces no estamos hablando pues de cualquier colombiano y colombiana. Entonces, es trascendental además para la legitimidad, la confianza, la recuperación de la esperanza en las instituciones. Estas son personas que el Estado les dio la espalda durante mucho tiempo y hay que traerlas otra vez aquí a esta como sueño de país. Entonces, lo primero es una prioridad mayúscula a este tema dentro de las prioridades del nuevo gobierno. Cuando hablan de paz en abstracto, los candidatos, eh, todos parecería que más o menos ahí se van a comprometer, pero en concreto, ¿esto qué significa para las víctimas? Y significa un impulso diferente a la política, a la unidad. Creo que el presidente de la República debe asumir un liderazgo mucho más importante, coordinando la articulación interinstitucional al más alto nivel, instrucciones claras, obviamente con recursos, aquí hay recursos adicionales que tienen que invertirse y hay oportunidades que el gobierno tiene que ver que existen. Nuevamente, hay muchísimas instituciones con mandatos que deberían articularse mejor eh, para que esos recursos sumen, ¿sí? Para que las víctimas sientan una respuesta integral. Si hay una restitución de tierras, pues esta restitución de tierras debería venir acompañada de unas transformaciones en esos territorios, de unas garantías de seguridad para esas comunidades. Si hay una reparación colectiva, claramente tiene que venir acompañada también de unas oportunidades para estas organizaciones, para estas comunidades. Creo que hay una deuda pendiente, una inversión importante, pero no suficiente en el tema de salud mental, de recuperación emocional. Hay un componente de la política de víctimas muy olvidado y que es el que garantiza ese salto para dejar la vulnerabilidad, que es la política de generación de ingresos para las víctimas, la política de vivienda para las víctimas, obviamente la política de tierras. Eh, yo diría que eso, pero un poco no es como por asustar a nadie, yo creería al contrario que lo que hay son oportunidades. Ahí está dispuesto para que con un buen liderazgo, una buena coordinación, unas instrucciones claras, nos comprometamos y se comprometa el gobierno con unas metas claras para que por lo menos pues en este gobierno que viene, pero claramente en los 10 años en que fue prorrogada la ley, pues subamos un poco ese estándar de cumplimiento de las promesas eh, que se hicieron en esta ley, que fueron enriquecidas en el acuerdo final de paz. Y especialmente porque desafortunadamente el conflicto armado todavía no concluye, terminó con las FARC, pero desafortunadamente todavía continúan algunos actores y eso sin duda pues es una forma de seguir teniendo más víctimas que el conflicto genera, ¿no? Sí, y genera nuevas victimizaciones a las víctimas que ya existían, ¿sí? Genera incertidumbre, dificulta, como hablábamos, los procesos de retorno, de integración local, eh, y sobre todo porque se vuelve pues es tan difusa ahora la violencia y en algunos casos exacerbada con impactos pues muy fuertes.
pues las víctimas, las organizaciones de víctimas están asustadas, se sienten inseguras. Entonces sí creo que hay que recuperar también ese tema de seguridad que hoy afecta, pues tiene nuevas víctimas, genera nuevas víctimas, pero las víctimas que ya estaban en su proceso de restablecer sus derechos, de retornar, de reintegrarse, también están viendo como muy vulnerable ese proceso. Entonces, ese es un desafío mayor aún. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Paula Gaviria. Creo que fue una muy pedagógica presentación a nuestros televidentes sobre lo importante de la ley de víctimas y restitución de tierras y el papel de la unidad de víctimas como ejecutora fundamental de esta ley. Muchísimas gracias por a- acompañarnos en este programa de La Paz en Foco y bueno, esperamos vernos en un próximo programa de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y 1 y medio de la Universidad Nacional de Colombia. Muy amable, doctora Paula. Gracias, Alejo, y gracias a todos y todas.